Hola amigos, yo soy Carol, bienvenidos, espero que se encuentren de maravilla, muchísimas gracias por estar aquí. Y en esta ocasión, como pueden ver, para el episodio número 2 de Filosofando con Carol, vamos a platicar sobre el tema, el juicio divino, que ya quería traérselos desde hace mucho tiempo, pero era muy importante para mí primero presentarles el tema del quinto centro energético, el rayo azul, para que este tema se pudiera entender un poquito mejor y bueno, ya está disponible en el canal por si quieren echarle un vistazo, ¿vale? Porque haremos muchas referencias sobre este impulso de conciencia de la justicia divina. Así que quiero comenzar esta charla, amigos, con la siguiente premisa, y es que cuando comprendes perfectamente el principio de correspondencia y lo aplicas de manera consciente en absolutamente todas las áreas de tu vida, y conjuras obviamente a su vez las virtudes del espíritu correspondientes por lo menos hasta el quinto centro o rayo azul, entonces ahora puedes empezar a moverte de manera natural y beneficiosa para ti y para los demás por este tablero de la dualidad, es decir, por la vida en el mundo físico, porque en este punto ya conjuraste la maestría en la tierra y en el cielo, es decir, te vuelves portador de todas las habilidades necesarias para básicamente triunfar en la vida, ¿no? Que son habilidades como aptitudes físicas, cognitivas, intelectuales, disciplina, constancia, fuerza de voluntad, valores, ética, moral, etcétera. Todo eso, ¿no? Pero como ya mencionamos antes, somos un complejo de mente, cuerpo, espíritu. Entonces estamos haciendo este trabajo interno. Activamos nuestro kundalini, por lo menos hasta el quinto chakra, les digo. Entonces también nos volvemos portadores de esas virtudes etéricas que son complementarias a estas virtudes que obtenemos en el mundo físico que ya mencionamos hace un momento. Entonces, estas virtudes también son intangibles, pero se manifiestan desde el centro, el balance en el corazón, porque recuerden que por principio de correspondencia, como es arriba es abajo, y también como nos dice Ra, lo físico y lo metafísico es simultáneo e inseparable. ¿Y por qué les digo todo esto, amigos? Porque precisamente en este episodio vamos a platicar sobre esas situaciones que potencialmente nos pueden conducir a un juicio, ya sea, por ejemplo, un juicio social, que normalmente se da por romper las normas o expectativas de los demás. Por ejemplo, un diálogo sobre la libertad de expresión que se presenta ante personas con un juicio narcisista o con un juicio religioso dogmático, por ejemplo, y bueno, emiten una condena correspondiente a su estado de conciencia. Y como consecuencia, hay rechazo, mala reputación, aislamiento social, fragmentación, discriminación, etcétera, ¿no? O por ejemplo, un juicio legal, que se da por infringir normas o leyes que ya están establecidas, ¿no? Por ejemplo, robar, agredir a alguien de cualquier manera, un fraude, etcétera, ¿no? Y como este tipo de juicio está mejor estudiado y bien establecido por la severidad de los casos, las consecuencias, etcétera, entonces es mucho más fácil darnos cuenta de que un juicio siempre tiene que ver con la verdad, la ética y la moral. Entonces desde aquí ya nos podemos dar cuenta de que la verdad y la moral no es arbitraria, no hay excepciones, es lo que es, y por algo las leyes ya están establecidas, ¿ok? Y como decía mi profesor de medicina legal, el hecho de que no conozcamos las leyes no significa que no debamos cumplirlas, y tampoco el hecho de que no conozcamos las leyes no significa que nos va a eximir del castigo por incumplirlas. Pero bueno, cuando veamos el módulo de psiquiatría aplicada lo vamos a comprender muchísimo mejor, ¿vale? Por ahora es importante saber que la moral y la verdad no es arbitraria, ¿ok? Entonces, en el caso de los juicios legales, hay consecuencias como multas, indemnizaciones, inclusive la cárcel. De tal forma que, según la RAE, la palabra justicia es una palabra polisémica, es decir, contiene muchos significados. Por esa razón, hablamos de la justicia como un impulso de conciencia, porque literalmente está viva. Es una virtud que pertenece al rayo azul o quinto centro energético. Por eso, debemos conjurar la justicia dentro de nosotros. Y bueno, dentro de sus significados se encuentran, número 1, se trata de un principio moral
que lleva a determinar que todos deben vivir con honestidad. 2. Idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Número 3. Cualidad de ser justo o conforme con la justicia. Número 4. Aplicación de las leyes, castigando a quien las incumple. Frecuentemente, esto se refiere al Poder Judicial. Y 5. El Poder Judicial se trata del conjunto de personas que ejercen. Así que, en resumen, la RAE nos dice que la justicia es un principio moral de rectitud y equidad, y la aplicación de este principio se manifiesta precisamente a través de las leyes y el sistema judicial. Bueno, esto en una situación utópica, ¿verdad? Pero bueno, nosotros jamás nos olvidamos del principio de correspondencia, de tal forma que el complemento del mundo físico es el mundo energético, así que el complemento de la justicia en el mundo físico es la misericordia en el mundo etérico, y ambos se sostienen en el amor y en la verdad, porque acuérdense que incluso anatómicamente, por debajo del chakra garganta, se encuentra el chakra corazón, es decir, el fundamento de la justicia es el amor y la misericordia. Y la misericordia es un regalo divino que en sí mismo contiene toda la verdad. Y por ello en el mundo físico son los jueces, el poder judicial, abogados, gente que se supone que está preparada para este servicio del alto astral, son los guardianes que protegen y hacen valer este impulso de conciencia aquí en la tierra, y también son quienes determinan la sentencia de quien está siendo juzgado. De tal forma que cuando hay un juicio aquí en la tierra, ya sea social o legal, simultáneamente ocurre un juicio divino arriba también. Acuérdense, como es arriba es abajo. Pero en el juicio divino hay un componente clave, y es la misericordia. Y este juicio divino es comandado por los más altos mandos angelicales y es liderado por San Miguel Arcángel. De esta forma, se asegura una sentencia basada completamente en la misericordia, en la verdad, en la justicia y el amor divino. Por eso, les decía en el episodio del chakra garganta que quienes son portadores del rayo azul son personas que con sus dones y su servicio literalmente traen el cielo a la tierra. Por ello, un juez juzgando con virtudes propias del rayo azul automáticamente se convierte literalmente en un ángel juzgando en la tierra. Por eso les digo que son servicios del alto astral. Porque solo quienes logren maestría en las artes del cielo y de la tierra adquieren la capacidad de sostener esta verdad con honor y hacer valer este principio aquí en la tierra, tal y como lo hacen los ángeles en el cielo. Por esa razón, el símbolo de la justicia es universalmente reconocido a través de esta figura de Temis o Justitia en la mitología romana, que es esta diosa que personifica a la justicia, y uno de sus atributos precisamente es esta balanza que sostiene en su mano derecha, que es la balanza de la justicia, y que precisamente nos habla de un balance entre la justicia con verdad y misericordia, la razón e intelecto de la mano del amor y la misericordia. Y bueno, por el lado de su etimología, la palabra justicia proviene del latín justitia, que a su vez deriva de jus o jus, que significa derecho, ley o lícito. Entonces, este término estaba fuertemente ligado a las normas y principios del derecho romano, y por eso, etimológicamente, la justicia se relaciona con lo que se conforma a la ley y con la idea de lo que es correcto, equitativo, según un orden ya establecido que se basa en lo legal, la moral y lo divino. Así que, por principio de correspondencia, cuando nos convertimos en portadores y protectores de las virtudes de este principio del quinto centro o del rayo azul, entonces, por este mismo principio de correspondencia, estas virtudes también te protegen a ti. Así que para ejemplificar y enriquecer un poquito más la charla sobre estos dos tipos de juicio, les quiero compartir dos anécdotas, una sobre juicio legal y la otra sobre juicio social,
para que vean más o menos a qué me refiero de todo lo que estamos platicando, ¿vale? Así que primero les voy a contar la anécdota de juicio legal. Ok, amigos, entonces para esta primera anécdota voy a cambiar la identidad de todos los involucrados, porque el objetivo de que yo les comparte estas historias es que logremos identificar en qué momento una situación se puede convertir en un juicio y sin importar el papel que estemos desempeñando en esa situación, nosotros podamos ser capaces de traer el cielo a la tierra y con todas las virtudes que ya mencionamos hace un rato, podamos ser capaces de emitir un juicio divino, tal y como lo haría un ángel en el cielo, en el alto astral. Así nosotros también comportarnos aquí en la tierra. Y sin duda todo va a salir bien, porque pues ya sabemos que la luz jamás abandona a sus guerreros. Entonces en ese momento te vuelves un defensor de la luz y la verdad. Así que bueno, en esta situación y en esta historia en particular, pues vamos a llamarle al personaje principal Chuchito, ¿vale? Entonces, esta historia se desarrolla en el trabajo de Chuchito. Y un punto importante para la historia, antes de continuar, es que Chuchito es un hombre muy consciente, alguien despierto que manifiesta las virtudes del espíritu de manera orgánica, natural, todo el tiempo. Entonces, esto es importante. Bien, les decía que se desarrolla en el trabajo de Chuchito y este trabajo tiene una particularidad porque es un negocio familiar. Entonces, todas las personas que trabajan ahí son familia, desde los tíos, los primos, los hermanos. Entonces, esto hace que en el trabajo siempre haya como un ambiente de muchísima confianza e incluso hasta fraternal, ¿no? Pero también está la polaridad, la sombra, y es que a veces esa confianza se sobrepasa y se llegan a las faltas de respeto, a las agresiones, etcétera, ¿no? Toda esa otra parte que también puede suceder en este tipo de trabajos. Entonces, bueno, un día Chuchito fue a su trabajo así como todos los días, normal, pero ese día tenían mucho trabajo y cuando sucede esto, pues a veces entre la misma familia les avisan a otros partes de la familia también, cuñados, primos, etcétera, y les dicen, ¿saben qué? Tenemos mucho trabajo por si quieren venir y así, ¿no? Trabajar un rato y pues les pagan por el tiempo que estén o por lo que hayan hecho. Entonces, ese día llegó una pareja que también es parte de la familia, digamos que son como el tío y la tía, ¿no? Entonces estaban trabajando ahí ese día, pero el tío, vamos a ponerle Don Pelos, ¿vale? Don Pelos tiene problemas de ira, entonces no solo eso, también tiene algunos otros trastornos de la personalidad, entre ellos narcisismo, y les digo, estos problemas de ira que pues a veces los intenta como tapar, pero pues no siempre les sale, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo es, lo conocen y bueno, intentan como sobrellevar la relación, pero a veces no se puede. Entonces justo ese día resulta que estaban todos trabajando y así, y de repente les digo que es un negocio familiar en donde pues todos trabajan quien quiera trabajar. O sea, si eres parte de la familia y quieres trabajar, adelante, eres bienvenido. No hay ninguna restricción de ningún tipo más que quieras trabajar y ya, ¿no? Entonces, en este trabajo, uno de los primos que trabaja ahí es muy pequeño. O sea, es un menor de edad, como de unos, yo creo, 15 años más o menos. Y ese día le tocó lavar o algo así, estaba lavando y con una manguera mojó a Don Pelos. Y les digo que Don Pelos tiene problemas de ira. Resulta que esto fue accidental, ¿no? O sea, se supone que el haberlo mojado pues fue accidental porque pues como estaba lavando le salpicó. Entonces Don Pelos pues se puso súper furioso porque les reitero, tiene estos problemas muy graves de ira. Que esto es muy grave porque en verdad no es un secreto que él golpea a su familia, a su esposa, es muy violento, tiene problemas incluso para sostener satisfactoriamente relaciones interpersonales, incluso trabajos. Él no trabaja, la que trabaja su esposa, pero como este es un negocio familiar de que cuando quieras trabajar vienes y cuando ya no quieras ya te vas, entonces pues digamos que tenía las puertas abiertas en el trabajo familiar. Entonces pues ese día les digo que pasó esto, Don Pelos se puso súper furioso y empezó como a armar un problema. Es decir, se puso a gritarle al sobrino, porque es su sobrino,
no directo porque es por parte de su esposa, o sea, es sobrino de su esposa, pero pues él está casado con ella, entonces es como su sobrino político o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, se puso a discutir con el niño, porque este es un señor, les digo, de verdad, un señor que tiene ya 2 hijos grandes y bueno, el punto es que esto para los demás era una escena ridícula, ¿no? O sea, molestarte porque te salpicaron, o sea, en el trabajo en donde el trabajo es así, ¿sabes? No es un trabajo limpio, no es un trabajo de oficina, es un trabajo donde todos estamos laborando y nos estamos ensuciando las manos todos, porque esto es lo que requiere este trabajo, ¿no? Entonces, pues este señor como tiene la realidad un poco distorsionada, bueno, no un poco, bastante distorsionada, y les digo, se puso a discutir con el sobrino, pero no una conversación así normal de que, oye, me mojaste, ten más cuidado. No, 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 o sea, en verdad era uno de sus ataques de ira así floreciendo y que pues era una escena para los demás ridícula, ¿no? Porque les digo, o sea, no es algo para saltar de la ira de esa manera. Entonces todo empezó a subir de tono porque pues este sobrino resulta que tampoco le gusta que le griten, entonces también se puso a decirle de cosas y tal, entonces Don Pelos se súper molestó todavía más y le soltó un golpe así con el puño cerrado al sobrino, o sea, un golpe que no, sabes que, sí me entiendes, se notaba la ira, el odio, eso es lo que cuenta Chuchito, ¿no? Entonces Chuchito, al ver toda esta situación, pues se le prendió el foco rapidísimo, porque les digo que son familia, ya todos se conocen, saben que ese tipo tiene esos problemas, saben todos los antecedentes, lo saben todos. Entonces, aunque el resto de la familia estaba como intentando calmar la situación, así de que, oye, cálmate, Pelos, relájate, todo bien, nada más pues fue esto, no pasa nada, no lo lleves a algo más, ¿no? Chuchito lo que hizo fue, dijo, ¿sabes qué? Esto no se va a solucionar. Y aparte le parecía una situación hasta ridícula y graciosa. Y él dijo, bueno, pues lo voy a grabar para enseñarle a mi esposa, porque pues la verdad es una escena muy graciosa, muy ridícula. Y empezó a grabar, ¿no? Lo grabó todo. Y entonces, les digo, Don Pelos ya había soltado el golpe al sobrino así en la cara. Y pues ya todos empezaron a molestar porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí te conocemos que eres un violento, que eres muy gritón y enojón y tienes estos arranques de ira, pero tampoco vas a venir a golpear aquí a los niños, ¿sabes? O sea, no. Y ahí fue donde todos los demás pues empezaron a poner así como que ya de, oye, ya, bájale, pero tampoco le hicieron nada, ¿saben? Y entonces este Don Pelos se puso a decir así de que, no, pues los voy a denunciar a todos y esto va a escalar y los voy a llevar al MP y no sé qué. Y ahí se puso a decirles un montón de cosas y empezó a sacar cosas del pasado, ¿no? Así de que, es que ustedes también me rayaron mi auto. Y eso fue hace como 2 años y los papás de estos niños ya habían saldado esa cuenta, o sea, ya habían pagado, ya eso ya estaba resuelto, ¿no? Pero pues este hombre guardaba todavía el rencor y se los echó en cara y dijo que eso también lo iba a decir aquí en el MP y no sé qué tanto, ¿no? Así ya estaba súper furioso. Y el punto es que empezó a decir que él iba a decir todo eso y que era su palabra contra la de ellos. Así súper amenazante el tipo, ¿no? Entonces resulta que los dueños del negocio familiar pues son como la cabeza de la familia, que son los abuelitos. Entonces Don Pelos fue con los abuelitos a decirle, no, pues ¿saben qué? Vean lo que están haciendo, me están faltando el respeto y no sé qué. Pero aquí hay un paréntesis, porque Don Pelos, aparte de sus ataques de ira y de todos los problemas psicológicos, psiquiátricos que tiene, también es un vividor y una persona nefasta, así una sanguijuela en toda la expresión de la palabra. Verán, su esposa de Don Pelos es hija de los dueños del negocio familiar. Entonces, de alguna manera, como que este tipo piensa que tiene como cierto derecho o no sé, ¿saben? Les digo, tiene la realidad bien distorsionada. Entonces, como este tipo no trabaja, pues se quedaba en la casa de los suegros, les digo, de los abuelitos, y ahí todo el día viendo la tele, retosando, comiendo botanas, bocadillos, así todo el día. Y en verdad, o sea, era una escena grotesca, así como lo cuenta Chuchito, una escena de verdad turbia, porque mientras todos estaban trabajando, porque les digo, el negocio familiar le pertenece a los abuelitos, entonces este negocio literal está muy cerca de la casa de los abuelitos, entonces todo esto
todos lo veían, todos estaban viendo cómo mientras el resto de la familia trabajaba, don Pelos pues nada más se la pasaba descansando y en la casa de los abuelitos. Entonces esto era impensable, ¿no? Pero les digo, al final del día pues respetaban que fuera esposo de esta mujer, ¿no? Les digo, la hija de los dueños. Entonces pues hasta cierto punto no podían decir nada porque pues los únicos con voz y voto ahí son los abuelitos, los dueños de la casa, del negocio, del trabajo. Ellos son los únicos que pueden decirles o no decirles nada, y el resto de la familia pues no tiene como mucho voz y voto ahí en este sistema familiar de Chuchito. Entonces les digo, en ese momento cuando ocurrió esto, que se estaban discutiendo y todo estaba pasando, la situación escaló y don Pelos fue con los suegros, con los abuelitos, a decirles: oigan, ¿saben qué? Me están diciendo esto, no es posible que me falten al respeto, porque les digo, este tipo tiene problemas y como buen narcisista, pues quiere que todo el mundo gire a su alrededor, que todos lo alaben, que todos estén ahí diciendo lo brillante que es, pero pues en realidad es una distorsión de su cabeza. Y pues obviamente, como le dijeron que don Pelos le había dado un golpe en la cara al nieto, pues obviamente se súper molestaron. Y ahí fue donde sacaron todo lo que no le habían dicho en todo el tiempo que había estado ahí de vividor. Y le dijeron: bueno, es que no es posible que tú estés aquí de mantenido, que nosotros te estemos dando de comer, que te estemos pasando todo lo que haces y que todavía vayas y golpees a la familia en el trabajo. O sea, no es posible, ¿sabes? Adiós, vete. Y supuestamente lo corrieron. El punto es que don Pelos en la discusión ya había amenazado que le iba a llamar a la policía, que iba a ser un desastre legal, ¿no? Prácticamente, sí lo mencioné. Entonces, bueno, resulta que don Pelos lo cumplió. Así a los 5 minutos llegó la policía. Y fue muy, muy raro, porque realmente en México y sobre todo como en esas zonas más marginadas, no llega la policía así de rápido. Así que eso fue un punto como raro, ¿no? Y bueno, hasta este punto, como que la familia había normalizado la situación, porque no era la primera vez que don Pelos había tenido ese tipo de ataques de ira, donde se ponía a agredir a todos, a gritar y a tener como estas escenas súper grotescas. No era la primera vez. Entonces como que para todos era así de que, bueno, una de las escenas más de don Pelos. Así que pues todos normal, tranquilos, le explicaron a la policía lo que había pasado, que había sido una discusión familiar y que pues no había pasado a mayores. La policía dijo: bueno, está bien, ya nos vamos. Y pues nada, todos pensaron que hasta ahí había terminado la situación. Y pues al otro día, Chuchito volvió al trabajo, así como todos los días, normal, pero cuando llegó, la policía estaba afuera de su trabajo. Y entonces Chuchito se acercó y preguntó así que: ¿qué pasa? ¿En qué les puedo ayudar? Yo trabajo aquí, ¿qué necesitan? Y la policía les dijo: bueno, es que tenemos una orden para venir a proteger al señor don Pelos. Y entonces Chuchito dijo: caray, ¿cómo así? ¿Cómo que a proteger a don Pelos? A ver, explíquenme. Y la policía les dijo: bueno, es que don Pelos puso una denuncia en donde dijo que pues en su trabajo lo habían agredido y no sé qué, y bueno, muchas cosas que aparentemente no le podían mencionar a Chuchito porque era como una situación confidencial, ¿no? Pero que don Pelos les había dicho que necesitaba protección las 24 horas del día. Entonces pues Chuchito se empezó a reír y dijo: no, a ver, creo que tienen mal la información. A ver, ¿qué fue lo que dijo don Pelos? Y la policía dijo: bueno, es que don Pelos dijo que lo habían agredido, que aquí lo golpearon, que lo amenazaron con un arma de fuego y no sé qué. Y Chuchito dijo: a ver, entonces esa fue la razón por la que ayer la policía llegó tan rápido. Y dijo: sí, la verdad es que nos dijeron que aquí había un arma de fuego y que una persona estaba amenazando y que no sé qué. Y bueno, por eso es que llegamos rapidísimo. Y Chuchito dijo: no, a ver, les voy a explicar exactamente lo que sucedió. Y Chuchito pues les explicó y les dijo: es más, tengo aquí el video de todo lo que pasó. Y entonces Chuchito sacó su celular, les mostró el video y la policía pues se empezó a reír porque dijo: no, o sea, es que no tiene nada que ver con lo que don Pelos dijo.
Y entonces dijo, pues ahí está, o sea, las pruebas lo dicen por sí solas, ¿no? No fue así, esta historia está totalmente manipulada por Don Pelos. Así que la policía dijo, bueno, está bien, se volvieron a reír, dijo, gracias, ya lo tenemos claro, pues vamos a pasar el reporte y muchas gracias por todo. Y ya, la policía se fue, Chuchito volvió al trabajo, normal, tranquilo, y una vez más todo parecía haber terminado, que ya había salido bien, ya le habían puesto un límite a Don Pelos, pero no. Días después, Don Pelos siguió necio y aferrado, y al parecer nadie le notificó que pues ya sabían que no había sido lo que él había ido a exponer y pues que no iba a proceder su denuncia. Creo que nadie le avisó y Don Pelos siguió aferrado y esta vez metió, no estoy muy familiarizada con estos términos legales, pero puso otra denuncia en donde ahora mandaban a notificar, a llamar a los padres de este niño al que golpeó en la cara en el trabajo, al sobrino. Y esto es muy triste porque en realidad lo que estaba haciendo pues es poner una denuncia en contra de su cuñada, de la hermana de su esposa. Y pues esto fue muy triste, pero bueno, lo hizo a base de muchas mentiras porque puso una sarta de barbaridades muy muy feas. Pero bueno, el punto es que les mandaron a llamar a los padres de este niño y pues Chuchito le dijo a su hermana, porque les digo que todos son familia, entonces a la hermana a la que mandaron a llamar, a la mamá del sobrino, Chuchito le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el video donde pues todo está grabado desde el principio al fin prácticamente. Sale donde él amenaza al niño, donde dice que va a ir al MP y va a decir todo esto, o sea, ahí sale todo. Y donde ahí está la evidencia que nadie le hizo nada, que nadie ni siquiera lo tocó, al contrario, le decían, ya, Pelos, cálmate, por favor, relájate, mira, solo fue un accidente, tranquilo. Y Don Pelos gritando y diciendo un montón de groserías, o sea, ahí sale todo. Y entonces pues la hermana dijo, sí, por favor, dámelo. El punto es que ya, los notificaron, pasaron los días, se llegó el día de este encuentro entre Don Pelos y estos familiares a los que mandó a llamar, ¿no? Y bueno, Don Pelos se puso ahí a decir un montón de cosas, un montón de mentiras, y él pensaba en verdad que todo iba a salir bien, que su mentira se iba a sostener, pero pues en realidad no. Cuando terminó de hablar, le dijeron, bueno, pues nosotros aquí traemos el video, la prueba de todo lo que pasó ese día. Y bueno, Chuchito me contó que la cara de Don Pelos así se puso totalmente en blanco al él escuchar que había pruebas, que había un video de todo lo que había pasado ese día. Entonces Don Pelos se quedó frío, mudo. O sea, definitivamente era una carta que Don Pelos no se esperaba para nada. Así que les digo, él se quedó totalmente frío y el juez les da esta oportunidad. Ven que en el proceso es como que les dan un periodo de tiempo para que entre ellos se pongan de acuerdo, lleguen a una solución, si es que la encuentran entre ellos, y si no, pues entonces ya se va como a otro paso legal, ¿no? Y esta situación se puede como hacer más grande. Pero bueno, el punto es que el juez les da esta oportunidad y les dicen, bueno, si no llegan a nada, pues entonces ahora tenemos que traer a más testigos y ahora tiene que venir pues la persona que grabó el video para testificar. Así que, pues bueno, ya, cada quien se va, termina la sesión, se van a su casa y entonces le dice su hermana a Chuchito, ¿sabes qué? Gracias a tu video pues pudimos como tener esta prueba de todo lo que pasó. Pero pues bueno, nos dijeron que si no llegamos a un acuerdo pues vas a tener que ir a testificar. Y Chuchito pues en realidad estaba como pues un poquito nervioso porque él les digo, es una persona muy consciente. Entonces él sabía que esta prueba que él tenía nunca lo hizo con la intención de perjudicar a Don Pelos, así con esta intención en el corazón de, sí, te voy a refundir y no. Les digo, él simplemente lo hizo porque dijo, ay, qué ridículo, o sea, se lo voy a enseñar a mi esposa y empezó a grabar. Pero, o sea, no, él no tenía esta intención de causarle un mal a Don Pelos. Desde ahí, punto para Chuchito. Entonces, toda esta situación, así como se dio, le dio como esta oportunidad a Chuchito de decir, oigan, ¿saben qué? Tengo una prueba de todo lo que pasó, de la verdad.
Entonces, sin querer, Chuchito se vuelve un protector y un defensor de la verdad. Sin querer, entre comillas, ¿no? Porque pues les digo, por algo el ángel, su ángel le dijo, ¿sabes qué? Graba esto porque pues Don Pelos va a querer hacer otro de esos jueguitos chuecos que no van a estar padres. Entonces, ¿sabes qué? Prende la cámara. Entonces, mil cosas pudieron haber pasado por su cabeza, pero les digo, la mala intención jamás. Eso es un buen punto, porque es parte del juicio divino. No hacerlo con una mala intención, sino siendo un protector, un defensor de la verdad siempre. Entonces Chuchito se sentía un poco nervioso porque él sentía que su trabajo ya había terminado. O sea, su trabajo era grabarlo sin una mala intención y pues bueno, que se pudiera utilizar como una prueba para defensa de la verdad, sin estar del lado de nadie, sin nada, simplemente del lado de la verdad. Entonces Chuchito sentía que su trabajo era ese y ya lo había cumplido. Él en realidad no quería como llegar a ese punto de tener que ir a testificar porque él sabe perfectamente que su trabajo ya había terminado. Pero ahora, por ley de correspondencia, si él iba a testificar y entonces esto se hacía más grande, él sabía que entonces habría esta oportunidad para que en algún punto, en algún momento de la vida, alguien testifique en contra suya. Independientemente, no necesariamente en un juzgado o en una situación así, sino en cualquier otra situación, porque él ya había terminado lo que tenía que hacer. Entonces ya esta parte él ya no la consideraba como algo que él tenía que hacer, ¿saben? Entonces me decía, ¿sabes? Como que ahí algo no me gusta, ¿sabes? Y es que siento que lo que tenía que hacer ya lo hice, que fue grabar sin ninguna mala intención todas estas pruebas y que afortunadamente pudieron ser ocupadas como una prueba de la verdad, pero siento que hasta ahí llegó lo que tenía que hacer. No me siento muy cómodo yendo a testificar en su contra porque pues siento que pues no es correcto, porque al final del día ambas partes pues son mi familia, las dos son mis hermanas, entonces pues no quiero hacer esto más grande. La verdad es algo con lo que yo no me sentiría cómodo, pero si lo tengo que hacer, si la ley al final lo dicta y me mandan a llamar y tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer, pero pues honestamente no me hace sentir cómodo. Y esto es muy interesante, amigos, porque creo que es algo que mencionamos, si no mal recuerdo, en el capítulo anterior, en donde hablábamos sobre estas oportunidades que se crean a partir de tus acciones, en donde si tú eres una buena persona y ayudas a alguien, entonces potencialmente si en algún momento tú necesitas ayuda, alguien va a estar ahí para ofrecerte esa ayuda que tú también ofreciste en algún momento. Siempre es así. Entonces, cuando tú obras mal, le haces un daño a alguien de manera consciente o inconsciente, absolutamente todo por principio de correspondencia regresa a nosotros. Entonces, como que Chuchito sabía que si él testificaba en su contra y como que hacía todo esto, pues él podía como abrir esta oportunidad en donde en algún momento alguien también podía testificar en su contra, podría hacerlo, y no necesariamente en un juzgado, en un tribunal o algo así, sino en cualquier otra situación en la vida. Así que pues él como que no se sentía muy cómodo con esa situación, sobre todo porque pues él no tenía directamente nada que ver en la situación. Así que bueno, esto es interesante, ¿no? Y resulta que días después, cuando llega el día de la reunión para saber a qué conclusiones se habían llegado, si habían llegado a un acuerdo o no, pues resulta que Don Pelos días antes había ido a retirar la demanda y a decir que siempre no, que pues no era nada, que mejor hasta ahí llegaban las cosas, que ya él retiraba todos los cargos y pues ya no quería que llegara a mayores. Y bueno, pues ahí va, prácticamente pues dijo que pues sí, ya tenían todas las pruebas, todo estaba en su contra y mejor ya se rendía prácticamente. Así que al parecer llegaron como a un acuerdo de paz o algo así y hasta ahí terminó todo. Entonces, bueno, al parecer todo ahí ya terminó y gracias a Dios todo salió bien. Entonces, algo que quiero rescatar de esta historia de Chuchito es cómo él de manera inconsciente accedió a este principio de misericordia para que todo saliera bien dentro de este juicio legal que se estaba dando en el plano físico, pero que al mismo tiempo era un juicio divino en el alto astral. Entonces,
Vean, él al manifestar que sentía en su corazón verdaderamente que él ya había hecho lo que tenía que hacer, sin la intención de dañar a nadie, pues él obtuvo estas pruebas y pudieron ser utilizadas para que la verdad pudiera ser sostenida en pues en todo este merequetengue, ¿no? Entonces, Chuchito pues lo manifestó. ¿Se acuerdan que en la Iglesia Católica, no sé si en otras religiones también tengan esta costumbre, o no sé cómo llamarlo, como ritual, en donde el Padre te confiesa, ¿no? Tú vas y dices tus pecados, el Padre te escucha y dice ya estás perdonado, estás absuelto, arrepiéntete y tal, ya, perdonado. Entonces, bueno, este ritual es en realidad una adaptación de el misterio de que cuando tú haces consciente una sombra, es decir, le das la luz de tu conciencia a algo que está inconsciente, entonces el pecado está absuelto, es perdonado, porque cuando te vuelves consciente de la sombra, dices, órale, esto está mal, esto no está bien, esto es la sombra, entonces pues ya soy consciente y sé qué camino voy a tomar, sé qué es lo que voy a hacer, sé a partir de dónde voy a actuar, cuál es la intención. Y como la conciencia es luz, y la luz contiene información, y la información que contiene esa luz es la verdad de que todos somos uno, y bueno, ahí contiene toda la información de verdad, no hay caos, no hay entropía, no hay desorden, no, ahí todo está en orden, y entonces todas las virtudes están conjuradas en la luz, y bueno, como te vuelves consciente, entonces es imposible que actúes bajo una mala intención, es imposible que actúes dañando a alguien, porque esa no es la verdad. La verdad siempre es el amor, y todo lo que no sea amor y no se parezca al amor, entonces es una mentira, y ahí es donde tú vas a tener esa base sólida para saber cómo actuar. Por esa razón, el chakra corazón es la base fundamental de los chakras altos, porque para poder convertirte en un maestro del alto astral y de la tierra, sin duda debes tener como base, como fundamento y equilibrio el corazón, el chakra corazón abierto, con todas las virtudes que le pertenecen, no solo de amor, sino como ya lo venimos mencionando, misericordia, etc. Todo esto es fundamental para saber cómo actuar. Por esa razón, cuando Chuchito puso en palabras lo que él estaba sintiendo verdaderamente en su corazón, cuando se confesó, cuando le dio luz a la oscuridad de la situación, y esa luz no era cualquier luz, era la luz del amor y la verdad, porque ese era su fundamento, el amor y la verdad. No estaba mintiendo, en ningún momento le puso de más, le puso de menos, nada, simplemente es lo que es. Y al mismo tiempo no lo hacía con una mala intención. En ningún momento quiso perjudicar a nadie, y cuando lo puso en palabras, entonces automáticamente por principio de correspondencia le llegaba esta oportunidad del principio de misericordia, porque al manifestar todo esto que estaba en orden, él manifestó, lo puso sobre la mesa, y entonces el principio de correspondencia dice, sí, pasa. ¿Por qué? Porque tu fundamento es la verdad y el amor. Entonces él decía, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo al continuar esto, que esto se alargue, ¿sabes? Yo no quiero declarar en contra de nadie, las dos son mis hermanas, a las dos las amo, no puedo hacer esto, pero pues si la ley lo dicta, ni hablar, lo tengo que hacer. Entonces ahí él básicamente dejó toda la situación en manos de la verdad, de aparentemente las personas que pues tienen control legal de esto, de la situación. Entonces, todos estos pasos, amigos, son fundamentales. Él lo hizo de manera inconsciente, pero si nosotros lo filosofamos como lo estamos haciendo ahora, pues nos vamos a dar cuenta de todos estos pasos que se cumplen, todas estas pequeñas cosas a nivel espiritual, y que automáticamente, les digo, recibes esa ayuda, esa guía, esa protección que tú también estás otorgando al alto astral, porque te vuelves un protector de la luz y la verdad, fundamentado en el amor. Entonces, no hay manera de que la luz no te proteja. Es imposible que el principio de misericordia no te defienda. Y fue lo que pasó. Les digo, Chuchito dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero. Y entonces de la nada
resulta que Don Pelos, con problemas de ira severos, crónicos, de la nada quita la demanda y de la nada siempre no, disculpen la pérdida de tiempo, ya nos vamos, todo bien. O sea, ¿sabes? Todo tiene que ver, claro, y cada individuo tiene su historia y cada uno lo vive desde su perspectiva. Pero en este caso estamos hablando de la historia de Chuchito, la estamos filosofando y cómo él pudo resolver esto a partir de estos principios, a partir del amor que hay en su corazón, de las buenas intenciones, de sus dones, de sus principios. Entonces, esto es importante, amigos, y ahora que nosotros lo hacemos consciente, entonces sabemos cómo vamos a actuar, sabemos qué vamos a hacer y cuáles son los principios disponibles para nosotros, que si nosotros actuamos bajo esos principios de amor, de creación, entonces no hay manera de que estos principios no nos protejan a nosotros, porque nos volvemos uno con ellos. Así que es importante que siempre mantengamos esto en mente, amigos, actuar desde la virtud, desde el amor, desde las buenas intenciones, porque acuérdense, todo lo que no se parece al amor, todo lo que no es amor, es una mentira. Entonces no vale la pena arriesgar absolutamente nada por una mentira, ¿vale? Y bueno, amigos, para ejemplificar el último tipo de juicio, que es el social, quiero compartirles una anécdota. Y esta pues ya es mía y les voy a compartir desde mi punto de vista cómo yo he vivido este tipo de juicio. Y como contexto, pues no es para nada un secreto que el mundo de la ciencia, que es una disciplina de las virtudes masculinas, pues precisamente se rija por todas esas virtudes, en donde hay un pensamiento muy cerrado, hermético, en donde si no está basado en el método científico, entonces no existe. Y no me importa que lo estés viendo, que esté sucediendo, si yo no lo he estudiado así con el método científico, entonces no es. ¿Sí me entiende, no? Entonces se tiene este pensamiento, pero desafortunadamente no han logrado el equilibrio balanceando con las virtudes femeninas del espíritu. Entonces, claro que el hemisferio izquierdo está a todo lo que da, con pensamiento científico, pensamiento así súper lógico, pero ¿qué hay del pensamiento que le pertenece al hemisferio derecho, al pensamiento creativo, al amor, a la compasión, a todo lo que tiene que ver con esta parte energética e intangible? Ellos no pueden hacer ese equilibrio. Y si tú les dices, oye, es que te falta un poquito más de creatividad, es que te falta un poco más de amor a lo que estás haciendo, no, se súper molestan porque no les hables de espíritu, no les hables de sentimientos, no les hables de amor, no les hables de nada de eso. Solamente método científico, solo virtudes masculinas. Aquí no hay lugar para las virtudes femeninas. O sea, esto no es para nada un secreto, todo el mundo lo sabe, incluso ya está normalizado. Pero cuando tú estás ahí y no tienes este mismo pensamiento, que es mi caso, porque pues yo intento siempre equilibrar ambos, porque como dice Ra, lo físico y lo metafísico no se pueden separar, ambos son simultáneos, los dos están ocurriendo al mismo tiempo. Hay que tener conciencia de ambos para poder entender el todo. Entonces, a estas personas les falta esta otra parte que es la polaridad femenina de la vida en general. Y pues no es para nada un secreto tampoco que no suelo encajar muy bien en este tipo de ambientes en donde la mayoría de las conciencias son muy cerradas o dogmáticas incluso, ya sea súper dogmáticas en la ciencia o en el pensamiento religioso espiritual. No importa cuál de los dos sea, si es dogmático, algo no anda bien. Entonces, bueno, eso es contexto porque cuando yo entré a la materia de psiquiatría en la universidad, me acuerdo que yo estaba muy emocionada porque yo dije, voy a aprender muchísimo, voy a poder preparar mucho mejor los videos que quiero compartir en el canal porque esto es importantísimo. Recordemos que no solamente es el pensamiento espiritual y donde vamos a hablar súper bonito de los arquetipos de conciencia, de los espíritus, de toda esta energía súper bonita. Claro que es importante hablar de eso, pero no puede ser lo físico sin lo metafísico. Así que también hay que hablar de la parte fisiológica, de la parte anatómica, de todo lo que sucede a nivel físico. Así que es junto con pegado, no puede ser una sin la otra. Así que esto es importante. Y de alguna manera como que yo ya sabía, porque igual ya me había dicho uno de mis amigos que tomó psiquiatría primero, me dijo, está padrísima la materia de psiquiatría, pero ten cuidado porque pues
sí son muy cerrados, no aceptan nada que no venga en el DSM-5, que no esté descrito en el libro. Si no es así, entonces para ellos no es verdad. Así que pues ya como que me dijo, las cosas están un poco para nosotros, o sea, para el tipo de conciencia que tenemos nosotros, pues sí va a estar un poquito pesado. Y yo dije, ay, pues sí te creo, pero pues voy a dejar que yo también viva mi experiencia, ¿no? Y pues no, él tenía toda la razón. Fue muy interesante porque desde las primeras clases yo me empecé a dar cuenta que sí, justamente los profesores, los psiquiatras, pues tienen totalmente este pensamiento súper hermético, cerrado, de pensamiento muy de virtudes masculinas, solamente ciencia y ya. No me interesa nada. Si el paciente viene describiendo síntomas así de que, ay, es que vi al demonio, o vi ángeles, o vi tal, no. Para ellos eso es como que una locura, de verdad, no pueden comprenderlo. Y a mí me parece muy interesante porque es como de, brother, o sea, solamente te está hablando de arquetipos de conciencia, o sea, solamente escúchalo. Hay muchas cosas que el paciente te puede decir, no puedes decir que está loco nada más porque te está hablando de algo que tú no entiendes, o sea, no, eso más bien es la locura. Yo creo, para mí eso es la locura. Tener que decir, ay no, pues como estás hablando en otro idioma que yo no entiendo, así de que otras palabras que para mí no son, que no tienen nada que ver con la ciencia, entonces aléjate de mí, te voy a doblar la dosis de clonazepam y aléjate. De verdad hacen eso, en serio. Y a mí me parece una locura. Esto lo voy a platicar súper bien en otro podcast más a profundidad porque voy a hablar de este tema en específico. Pero bueno, en este caso, pues había muchas cosas que yo no, definitivamente no compartía en absoluto. Pero les digo, eso no significa que voy a armar un escándalo o que me voy a poner a pelear con el doctor o algo así, ¿no? Simplemente porque no estoy de acuerdo en lo que él está diciendo, para nada. Les digo, esto también nos tiene que dar a nosotros la capacidad para sostener cualquier situación, sin importar que estén diciendo las barbaridades de la vida, no importa, pero cada quien tiene derecho a tener el nivel de conciencia que quiera tener. Les digo, quien esté despierto y quiera aprender de ti, que quiera escuchar un poco más allá de lo que todos los demás dicen, entonces ahí está el alumno del maestro, y el maestro aparece hasta que el alumno quiere, así de fácil. Pero bueno amigos, continuando con la anécdota, por esta misma razón de que todos en la universidad son así de un pensamiento súper científico cerrado, pues obviamente yo nunca me mostré 100% como yo soy, porque pues yo soy esto, ¿no? Todos estos pensamientos y toda la cosmovisión, todo lo que comparto aquí en el canal, y pues obviamente no a todo el mundo le interesa saber de eso, no todo el mundo quiere saber este tipo de información. Entonces eso también hay que respetarlo por libre albedrío. Así que la mayoría de las veces, la verdad es que yo mantuve un perfil bajo, siempre como que yo en mis asuntos y casi pues haciendo tareas, haciendo lo que tenía que hacer y me iba de la universidad. Yo no me quedaba nada, no me gustaba participar en absolutamente nada que no fuera como lo que tenía que hacer de cosas de la escuela. De ahí en fuera pues no, yo mantuve siempre como que un perfil muy bajo. Pero bueno, aún así mis compañeros de la universidad, pues les digo, aunque no me llegaron a conocer perfectamente, de alguna forma tenían ciertas como opiniones de mí. Y la mayoría de ellas eran como que pues sí, precisamente me veían como una persona muy espiritual. Yo no sé por qué, en realidad yo nunca les dije así como de que, ay, oigan, el espíritu. O sea, sí llegué a hablar de eso con algunos compañeros que me preguntaban directamente, pero no era como que mi diálogo del día a día, ¿saben? Es más, ni siquiera era una persona que yo me considerara que hablara de eso. Más bien, creo que todo lo contrario. Yo tomaba otro tipo de actitud que también es parte de mi ser, pero que no es de todo el tiempo, ¿no? Pero con ellos yo era muy bromista, me encantan las bromas, me encanta hacer reír a la gente y tengo espontaneidad, cierta espontaneidad para eso. Y me acuerdo que era lo que más hacía con mis compañeros, los hacía reír. Pero en ciertos momentos sí me llegaron a conocer como muy seria, porque si bien sí hacía muchos chistes y así, nunca tuve como otros comportamientos ya patológicos, ¿no? Del bufón en sí, sino más bien como el bufón en la luz y no el bufón en la oscuridad, que ya se vuelve como este tipo molesto y demás, ¿no? No. Pero bueno, el punto es que mis compañeros me conocían de cierta forma un poquito, ¿no? Ya tenían esa imagen de mí, un poco de lo que yo soy. Así que de alguna manera sabían
que yo no compartía 100% como que este pensamiento súper dogmático, científico, sino que yo siempre he manifestado como una curiosidad más flexible en donde, ok, sí está bien todo lo que me dices y todo lo que me estás enseñando, pero yo tengo preguntas, también tengo dudas y me gustaría saber qué pasa si ahora es así y así. Siempre he cuestionado absolutamente todo desde muy chiquita. Entonces, mis compañeros saben que soy así, porque de alguna manera, aunque no quiera parecer como que estoy cuestionando a los profesores, al final del día eso es lo que parece, porque nunca nadie se ha hecho las preguntas que yo hago. Entonces eso al final del día parece arrogante, aunque no sea mi intención, pero como nadie nunca lo había hecho, es como, wow, ¿cómo se atreve a preguntar eso? ¿Saben? Pero en realidad es una duda genuinamente, pero bueno, mis compañeros saben y de alguna forma es bien gracioso porque he tenido compañeros que me los he encontrado en otras materias durante la carrera y me dicen, oye Carol, yo te conozco, íbamos juntos en psiquiatría, tú eras la que te peleabas con la doctora y yo me da mucha risa porque yo jamás en la vida en mi mente estuvo que yo me peleé con la doctora, jamás. Yo solo recuerdo que la doctora decía como que datos erróneos y yo pues a veces decía, no lo digas, pero pues mi personalidad es así, es algo con lo que yo realmente desde muy pequeña no he podido controlar, pero como que a veces digo, y doctora, es que como que vea, yo tengo otra información y entonces como que eso no les gusta a los profesores, no les gusta a nadie, obviamente, que los cuestiones, que les preguntes, pero en mí es como que dudas, les digo, son dudas genuinas, pero no sé por qué las personas lo notan como una arrogancia y tal vez es porque yo siempre he manifestado como una personalidad muy fuerte, yo soy muy segura de lo que digo, muy segura de lo que soy, entonces eso a veces se proyecta por alguna persona que no tiene esa misma, digamos, seguridad, pues lo ve mal, se refleja para mal, entonces lo toman a mal. Y pues como no conocen personas así, obviamente no saben cómo reaccionar. Y la mayoría de las personas que me conocen en la universidad, que me conocieron, pues piensan eso de mí, yo siento, igual me lo han dicho. Pero bueno, el punto es que precisamente en psiquiatría, como que el doctor empezó a notar que yo tenía este pensamiento que también lo complementaba con la parte espiritual, con la parte abstracta. Y eso era algo que a él para nada le gustaba, no le parecía, porque él es 100% pensamiento científico y ya. Así que no le parecía que yo a veces preguntara ciertas cosas, pero que eran de verdad, yo tenía esas dudas, entonces a él no le gustaba y tampoco le gustaban mis exposiciones. De hecho, siempre llegó como a molestarse y se enojaba y me decía que yo no sabía nada, en verdad. Y era muy divertido. Bueno, esa historia se las voy a contar así súper bien en el otro podcast que les digo, pero llegó a ser muy grosero conmigo y ahí me di cuenta que pues obviamente desde el principio, sí, tal como yo lo deduje en la primera clase, pues no le servía de absolutamente nada saber todo lo que sabía de psiquiatría porque no lo pone en práctica, porque un adulto que sabe que tiene salud cognitiva no te va a tratar así y mucho menos sabiendo todo lo que sabe, entonces solamente es como una máscara para cubrir pues sus debilidades psicológicas y demás. Pero bueno, el punto es que en algunas ocasiones como que temas muy específicos el doctor siempre aprovechaba como para señalarme o decir así como de que, como ella, que luego nos habla de ciertas cosas pero pues ni siquiera no sabe nada. Y esto era divertido hasta cierto punto porque durante las clases el doctor siempre encontraba una oportunidad para señalarme, para decir algo sobre algo que yo había dicho durante mi exposición o alguna opinión que haya dado, lo que sea. E incluso a veces era hasta raro porque ni siquiera tenía nada que ver y de la nada random él decía algo de mí, pero no positivo. y esto ya era como que después obviamente todos se dieron cuenta que sí era personal, porque pues con los demás también lo hacía, pero siempre les decía como chistes, como cosas más amables. Pero cuando era hacia mí, siempre era como algo negativo. Y sobre todo hacia lo que yo pensaba o hacia lo que yo decía. Entonces como que muy raro. Pero el punto es que cuando el doctor emitía estos juicios hacia mí, casi inmediatamente se convertían en juicios sociales. Porque verán, aquí hay un paréntesis. Si bien les dije que
pues entre compañeros en la generación de la universidad, pues nos conocemos y todo. La mayoría de los compañeros que yo me he topado en la universidad, pues saben un poquito cómo soy, cómo me expreso, lo que pienso, etcétera. Pero eso no significa que yo les caiga bien. Y tampoco es un secreto que yo no le caigo bien a la mayoría en la generación. Y no pasa nada, ¿verdad? Pero en ese momento, pues yo también lo sabía. Yo sabía que no le caía bien a la mayoría, pero pues no significa que íbamos a tener como tratos malos o algo así, sino más bien pues intentábamos llevarnos siempre de la mejor manera, un trato muy cordial, pero pues yo sabía que pues no les caía bien, y también se sabe, ¿no? Quién te cae bien, cuáles son tus grupitos de amigos, etcétera. Entonces pues yo no era como de muchos amigos, así que bueno, el punto es que les digo, cuando el doctor emitía estos juicios era muy interesante porque de la nada los compañeros que siempre teníamos este trato cordial, etcétera, como se abría esta oportunidad de juicio que el doctor me estaba señalando, que incluso se estaba burlando de mí, era como si, les digo, se abriera esta oportunidad y los demás pudieran aprovecharla. Y entonces los demás también aprovechaban para señalarme y burlarse también. Y entonces era interesantísimo, porque ahí es donde yo me daba cuenta dónde estaba posicionada su conciencia, dónde estaba posicionado su criterio, quiénes son ellos, de qué manera integran en su psique y en su alma toda la información que reciben, de qué manera disciernen entre un verdadero maestro y un falso maestro. O sea, hubo muchas cosas que yo analicé y observé de la situación que obviamente me hicieron comprender y darme cuenta que me encontraba en un juicio, y en este caso era un juicio social, y no solamente una vez. O sea, esto era de todos los días me encontraba en un juicio social. ¿Y qué pasó? Vean, esta es una historia que les cuento porque es como muy reciente, pero esto lo he vivido en toda la carrera, amigos. En verdad, durante toda la carrera he sido juzgada socialmente por mi forma de pensar, en la universidad sobre todo, porque les digo, ahí es donde habita el pensamiento masculino súper científico, cerrado, pero solamente ese. Entonces, por esas razones que me ha pasado esto tantas veces. Pero ahora que ya tengo esta conciencia de todo lo que hemos platicado, pues esta última vez la pude como sobrellevar muchísimo mejor. Y vean, lo que hice fue, cuando me di cuenta que la situación en la que me encontraba era de juicio social, lo que hice fue entrar en conciencia primero de la situación, aceptarla, aceptar que obviamente soy diferente, que todos tenemos un criterio diferente, un pensamiento distinto, pero cada uno lo hace valer de manera diferente. Mi forma de hacer valer mi forma de pensar es a través del amor, es a través del ejemplo, es a través de la paciencia, es a través de todas las virtudes, y su forma de manifestar o expresar su forma de pensar de otras personas es a través del odio, a través de la crítica, a través de señalar, de juzgar, de fragmentar, etcétera, ¿no? Esa es su forma, está bien. Primero es aceptarlo, y después, les digo, conjuro el juicio divino, y como por principio de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, entonces si abajo está ocurriendo el juicio social, por correspondencia arriba también. Entonces yo estoy 100% tranquila, porque yo les digo a los ángeles, perfecto, señoras y señores, nos encontramos en un juicio social, júzguenme. Y yo sé que en el alto astral quienes me van a juzgar no son estas cabezas pues distorsionadas, que están tristes, que tienen criterios distorsionados por muchas cosas. Sé que no son ellos los que me van a juzgar. En el alto astral los que me van a juzgar son los ángeles, los que saben perfectamente lo que hay en mi corazón. Y ahí no existe la mentira ni la distorsión. Entonces yo estoy 100% tranquila, porque sé que independientemente de lo que sea que me estén juzgando, yo siempre he sido una vocera del alto astral, de la verdad, de la luz y del amor. Entonces, si me van a juzgar, que me juzguen por todos esos actos, pero por ley y principio de misericordia, yo se los expongo, se los hago saber a los ángeles. Miren, ¿saben qué? Me están juzgando por esto, yo he ofrecido esto y esto, yo he dicho esto y esto. Entonces, esto a mí, el confesarme, me permite a mí juzgar y analizar cada una de mis acciones. Entonces, esta confesión
me permite a mí, les digo, darme cuenta de, a ver, si hice mal o no hice mal, ¿realmente ofendí a alguien o no lo hice? Entonces, de acuerdo a mi criterio, yo me declaro culpable o inocente. En este caso, me declaro inocente, entonces, por ende, yo le pido a los ángeles que intercedan por mí porque pues son cosas que yo no puedo hacer, pero ahí están todas las pruebas. O sea, no hay manera de que algo pueda salir mal o que te juzguen mal en el alto astral porque no hay herramientas para que eso suceda. No se está violando ningún derecho, ninguna norma, nada. Todo está bien. Entonces, en el alto astral, el juicio es divino, les digo, y ni siquiera es un juicio así como el que sucede aquí en la tierra, en donde todo el mundo está súper nervioso e incluso hay como un ambiente de tristeza, de miedo, porque puede haber un cabo suelto por ahí y puede que te declaren culpable si, aunque seas inocente. O sea, no hay manera de que pase eso, porque los que juzgan son los ángeles, entonces no hay manera. Mientras que aquí en la tierra, pues sí, obviamente quienes te van a juzgar no tienen características de ángeles, porque para empezar los ángeles ni siquiera juzgan así, no juzgan con mano dura, con mano de hierro, para nada. Es más, un verdadero ángel, si te va a dar una corrección o te va a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, no lo va a hacer a través de la humillación. Entonces, por eso es que hay que tener discernimiento, y aunque el doctor sea un psiquiatra de no sé cuántos años de trayectoria, eso no es lo que me está demostrando, ni sus acciones, ni su comportamiento fuera del consultorio, no me está demostrando nada de lo que dice saber. Entonces, para mí, no es, porque para mí tiene que haber coherencia. Así que, cuando me di cuenta de que este era un juicio emitido sin fundamentos, sin pruebas, o sea, no era un verdadero juicio, sino más bien un teatro de un juicio social, solamente con la intención de fragmentar, señalar y burlarse, entonces para mí era eso, un circo. Así que como yo ya tenía el fallo positivo del alto astral, es decir, los ángeles ya me habían declarado inocente, entonces por ende tarde o temprano, por principio de correspondencia, aquí en la tierra también se me iba a declarar inocente. Pero obviamente, les digo, no va a suceder siempre por esas mismas personas que te están haciendo el juicio, obviamente no. Por eso hay que tener mucho discernimiento, hay que tener muchísima fortaleza espiritual y cognitiva, porque eso no va a pasar muy probablemente. O sea, ellos no se van a doblegar y van a decir, ay, oye, discúlpanos por la ofensa, no fue nuestra intención. Por supuesto que no va a pasar, porque no tienen esa conciencia de. Pero eso no significa que el juicio va a continuar. Eso no significa que vas a ser declarado culpable injustamente, para nada. Créeme que más temprano que tarde vas a ser declarado inocente. Y les voy a contar de qué manera sucedió aquí en esta situación. Entonces, les digo, el doctor como que ya traía esta onda así como muy personal conmigo, ¿no? Pero pues yo dije, ni modo, yo no me puedo hacer responsable de la falta de trabajo interno de esta persona que no ha hecho durante toda su vida y que por ende no le ha dado la capacidad cognitiva de sostener este tipo de situaciones y actuar como un adulto maduro y pues actuar como un niño. O sea, no, ese no es mi problema, pero bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ya está ahí. Entonces pues yo seguí yendo al hospital a tomar mis clases normal, como siempre, y pues al final el doctor como que sí quiso hacer algo ahí como para perjudicarme. Al final nos hizo un examen sorpresa de todo lo que habíamos visto en el curso y fue como muy raro, porque el doctor les dijo a mis demás compañeros, no se preocupen ustedes por nada, o sea, esto no va a afectar en la calificación, solamente pues quiero probar a algunos de ustedes, y obviamente pues se refería a mí. Entonces estuvo interesante porque el examen como que lo hizo de tal forma que no pudieras obtener una muy buena calificación, porque incluso las preguntas estaban como capciosas, o sea, no te decía de qué quería la bibliografía, así del DSM-4, del DSM-5, del CIE-10, del CIE-11, o sea, no decía nada, solamente como que te ponía ahí algunas preguntas medio capciosas como para ver qué contestabas. Entonces, pues yo sí me di cuenta de eso, pero dije, ay, yo lo voy a contestar con lo que yo sé, y lo entregué. Pero pues sí se notó que lo hizo como con esa intención. Y fue como bastante grosero porque al final una de mis compañeras me dijo,
vamos a despedirnos del doc, pero de verdad se fue así de que súper grosero, ni siquiera nos dijo de que adiós, se fue. Y pues yo le dije a mi amiga, pues si quieres vamos, pero yo siento que en verdad está como muy molesto conmigo y pues no quiero ya como seguir yendo a encenderle este sentimiento. Y me dijo, no, ándale, vamos. Y ya pues dije, bueno, ya la acompañé y entramos y ni siquiera nos volteó a ver. Y le dijimos, pues nada, doctor, solamente venimos a agradecerle por todo lo que nos enseñó en el curso y pues muchas gracias, hasta luego, esperamos pues que nos volvamos a ver en algún momento. Y el doctor dijo, pues perdón que ni siquiera las volteé a ver, pero es que estoy muy ocupado. Y ya, y nosotras así de, ok, y nos empezó a decir así como que raramente, y pónganse a estudiar, porque si no estudian no van a llegar ni a la esquina. Y así se puso como a decirnos esas cosas y pues nosotras así de, sí doc, gracias. Y ya, y nos fuimos, pero pues sí se notó así como que ya al final de plano no me quería ni ver. Entonces, y yo de verdad me causaba mucha risa porque yo nunca le hice nada, o sea, jamás. Al contrario, yo era la única que a veces hasta me reía de sus chistes cuando eran demasiado incómodos y nadie se reía porque yo decía, ay, pobrecito, o sea, se va a sentir mal. Pero bueno, esas cositas, ¿no? Que yo obviamente presenté ante el juicio divino, que yo dije, vean, o sea, en ningún momento yo he tenido una mala intención, en ningún momento mi corazón ha sido como de, pinche viejo o algo así, o sea, jamás, sino más bien siempre de una conciencia como muy plena en toda la situación, sin tomármelo personal, sino más bien comprendiendo el estado de conciencia de cada una de las personas involucradas y pues así, ¿no? Entonces todo eso se presenta ante el juicio divino. ¿Por qué? No es necesario tampoco, tampoco es como que tengas que tener así super conciencia de todo, o sea, no, sino con que tú de verdad en tu corazón sepas que no hay una mala intención, simplemente los ángeles, créeme que te van a escanear de pies a cabeza y ellos van a saber sin ninguna mentira, no va a haber ninguna distorsión para ellos, cuál es la verdad. O sea, no te preocupes por eso, no hay sesgo de ninguna forma, de ninguna manera, así que por eso es muy confiable el juicio divino, porque lo hacen los ángeles. Entonces, les digo, allá arriba ya todo había salido bien. Entonces no había manera de que aquí abajo, por más raro y turbio que se esté viendo el panorama, no había manera de que eso pudiera salir mal. Entonces yo sabía que la única forma en la que el doctor tenía como de perjudicarme era a través de mi calificación. Pero yo nunca perdí de vista el juicio divino. Entonces, en mi corazón, yo ya me había declarado inocente ante los ángeles, así que yo lo expuse en mi conciencia. A ver, mi calificación es la única forma en la que el doctor puede perjudicarme, así que yo pongo esta situación en manos de Dios, en manos de los ángeles, así que yo confío en que va a suceder lo justo para todos. Así que yo confié y dije, lo suelto, tampoco me voy a estar mortificando por eso, lo sé, pero no me tiene por qué quitar el sueño. Así que lo solté, soltar para recibir. Así que ya, llegó el día en el que el doctor subió las calificaciones y precisamente sí me perjudicó, pero no tanto como para bajar mi promedio así súper horrible. No. Fue lo que yo había decretado, lo justo para ambos. Lo justo para mí de una buena calificación que no me perjudique, así como a nivel global, y para él que tuvo como su satisfacción de no haberme puesto 10. Así que fue algo justo para todos, pero que al final de cuentas yo nunca perdí de vista esta situación. Es decir, en mi conciencia, en todo momento, se estaba dando un juicio divino. Claro, era un juicio social, pero yo sabía todo lo que estaba ocurriendo en el teatro. Pero volverte consciente es lo que te da el poder de manejar tu vida como tú quieras, porque la conciencia te da ese poder. Y les digo, cuando tu fundamento es el amor, entonces no hay manera de que cuando profundices en la situación encuentres algo malo. No hay cabos sueltos, nada. Todo coincide en la verdad, y como tú eres un vocero de esa luz y de esa verdad, entonces no hay manera de que salga mal. Así que esto era lo que quería presentarles, amigos, el juicio divino. Nunca lo olviden, pero también por esa razón manténganse en conciencia todo el tiempo, siendo voceros de la verdad. Mantengan la verdad y la luz en todo momento y tengan por seguro que la luz jamás los va a abandonar. Y también
el principio de misericordia. Amigos, que sepan que si ustedes son guardianes y protectores de la luz y la verdad, entonces en cualquier momento pueden invocar al principio de misericordia para que abogue por ustedes, los cuide y los proteja, porque no hay manera de que no suceda, ¿ok? Por principio de correspondencia. Así que me parece que ahora sí ya es todo lo que quería compartirles en este episodio número 2 de Juicio Divino. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio y los dejo en la luz y el amor del infinito creador. Adonai.